Esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 11 de enero del 2009. El título de la declaración dice así: Mi querido hermano, aquí tienes la respuesta verdadera. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que la paz de Dios sea con los enviados mensajeros de Dios, y alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Y en cuanto después, mi querido hermano, aquí tienes la respuesta verdadera. Pregunta número 1. Dios Todopoderoso dijo: Wattaqullaha yu'allimkumullah, wallahu bikulli shay'in alim, sadaqallahul azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 282. ¿Cómo podemos temer a Dios para que Él nos enseñe su conocimiento? Respuesta número 1. Mi querido hermano, observa conmigo las órdenes de Satanás. Dios Todopoderoso dijo: Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 169. Por tanto, una persona musulmana sometida a Dios teme a su Señor. Si se encuentra con versículos cuya interpretación desconoce o cualquier tema religioso que desconoce, y cuando se le pregunta acerca de ello, entonces dice: Dios sabe mejor. De manera que teme a Dios y no quiere decir algo acerca de Él, sabiendo que desconoce su interpretación. Entonces, aquí le viene la inspiración divina del Señor de los mundos, mediante la inspiración de la comprensión, directamente a su corazón, y le enseña con la autoridad del conocimiento la interpretación exacta de ese versículo desde el Corán mismo, o encuentra conocimiento convincente de alguno de los eruditos de la nación islámica. Luego conoce su verdadera interpretación con certeza, y después de eso se lo enseña a los mundos. El que haga esto es de aquellos a quienes Dios ha agraciado de entre los descendientes de Adán, junto con los profetas, los veraces y los mártires. Y esos son excelentes compañeros, y eso debido a que desobedeció el mandato de Satanás en decir acerca de Dios lo que no sabe a ciencia cierta, que es la verdad procedente de Dios. Y luego obedeció el mandato de Dios y no dijo nada acerca de él que desconoce, porque temió a Dios, su Señor. Por lo tanto, es un deber de Dios enseñarle mediante la inspiración de la comprensión. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: Wattaqullaha wa yu'allimkumullahu, wallahu bikulli shay'in alim, sadaqallahul azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 282. Pregunta 2. ¿Qué es la oración? ¿Cuál es el secreto que hay en ella? ¿Y cuál es su horario? ¿Cómo se puede realizar la oración de manera que sea completa y sin ninguna alteración? ¿Por qué rezamos y hacia dónde nos lleva la oración? ¿Por qué rezamos de esta forma? Respuesta 2. Mi querido hermano, debes saber que la oración es un vínculo que une al siervo con el ser adorado, Dios, el Señor de los mundos, y es una expresión de sumisión y humildad ante el Señor, de modo
que pone su rostro sobre la tierra en humildad y sumisión a su Señor. Y luego dice, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Gloria a mi Señor, el Altísimo, y alabado sea su nombre. Y en este momento de postración, el siervo está en su punto más cercano a su Señor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Wasjud waqtarib. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 96, parte final del versículo 19. En cuanto a aquellos que son arrogantes ante su Señor y no se postran ante Él sobre la tierra, esos Dios les hará entrar al infierno, empequeñecidos y humillados, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 40, parte final del versículo 60. En cuanto a los horarios de rezo, están determinados por decreto del Señor de los mundos, para poder dividir nuestro tiempo entre adorar a Dios mediante la postración y la súplica, y entre adorar a Dios mediante el trabajo, para ganarnos el sustento. Y Dios determina la noche y el día, y Dios ha fijado un tiempo determinado para ello, excepto la reducción de las oraciones mientras se viaja, cuando lo acortamos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 103. Dado que la oración es la conexión y la relación continua entre tú y tu Señor mientras vivas, es una obligación impuesta por Dios hasta el último día de tu vida. Incluso si no puedes rezar, lo harás con gestos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 19, versículo 31. También tiene beneficios físicos. Los movimientos en la oración es un deporte para el cuerpo, purificación para el corazón y cercanía al Señor. Y en cuanto a la manera de realizar la oración, rezad de la misma manera en que ven rezando a los sunitas, porque son los mejores que se han adherido a la oración exacta y sus reglas, solo que se aferraron a la suna en general sin compararla con el decreto del Corán, de modo que los extraviaron las narraciones falsas en otras creencias. Mientras tanto, pueden seguir lo que tienen acerca de las oraciones. Y condeno a quienes negaron la bendita oración del viernes, y su ajuste de cuentas cae sobre su Señor. En cuanto a tu pregunta, ¿a dónde nos llevan las oraciones? Entonces te contesto diciendo que te lleva al camino de tu Señor y a su complacencia. De hecho, tu Señor actúa según un camino recto, y si mueres conservándola, te hará entrar al camino inmediatamente después de tu muerte. En cuanto a aquellos que no rezan, no tienen conexión con su Señor, y Él los hará entrar a su infierno. Dios Todopoderoso dijo, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 74, versículos del 42 al 43. Y el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones del Señor sean con él, dijo, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. El pacto que hay entre nosotros y ellos es la oración, de modo que quien la abandona habrá caído en la incredulidad.
es decir, que se convirtió en uno de los incrédulos y su destino será el mismo que ellos, la entrada al infierno. Y dijo el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones del Señor sean con él. As-salatu amududdin, man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man hadamaha faqad hadama ad-din. La oración es el pilar de la religión. Quien la establece habrá establecido la religión, y quien la destruye habrá destruido la religión. Veraz fue que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pregunta número 3. ¿Qué es el mes de Ramadán? ¿Por qué es obligatorio ayunar durante todo ese mes? ¿Y cuál es el secreto detrás de ello? Respuesta número 3. Mi querido hermano, debes saber que hay una gran sabiduría en el ayuno y un motivo de salud y bienestar, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 184. Y en confirmación del hadith del mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones del Señor sean con él. Sumu tasihhu. Ayunad y estaréis sanos. Esto no significa que la persona enferma debe ayunar. ¿Qué va? Ya que Dios ha levantado sobre el enfermo el deber de ayunar, y lo hará después en otros días cuando vaya a curarse. Solo que el ayuno es una protección contra las enfermedades, de modo que su cuerpo se mantiene sano y saludable, especialmente de las enfermedades internas, ya que el ayuno le protege de las enfermedades. Sin embargo, si una persona cae enferma, se le permite comer y recuperar los días que ha comido en otros iguales, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 185. Del mismo modo, la sabiduría detrás del ayuno consiste también en que los ricos saciados pasen hambre, para sentir a los pobres que tienen hambre y ser misericordiosos con ellos. De modo que será de los que rezan y animan a la gente a alimentar a los pobres. Y tened misericordia hacia los siervos que están en la tierra, y lo tendrá hacia vosotros aquel que está en el cielo. Y los mejores siervos de Dios son los misericordiosos, y Dios es el más misericordioso de los misericordiosos. Y Él ama a sus siervos misericordiosos. Asimismo, el ayuno reduce los antojos y el deseo hacia los placeres. Cuando el estómago de una persona está llena, entonces empieza a anhelar placeres y deseos materiales. Pregunta 4. Estas recompensas que obtenemos de la oración, el ayuno, la lectura del Corán y las buenas obras, ¿es solo para darnos la entrada al paraíso o es que hay algo más que eso? Respuesta 4. Mi querido hermano, has preguntado por algo grandioso. ¿Cuál es el propósito de la adoración? Más bien, es un medio para lograr el objetivo, que es el amor de Dios y su cercanía, y el placer de la complacencia en su ser, que es un placer más grandioso que el placer deleitante de su paraíso. Lo llega a sentir aquel que conoció a su Señor mientras aún está viviendo en esta vida mundana.
en el momento de acercarse a su Señor, cuando se presenta ante Él con humildad, derramando lágrimas debido a su reconocimiento de la verdad. Y debe saber que el placer de la complacencia de Dios sobre sus siervos es un placer más grandioso que el placer deleitante del paraíso. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 72. ¿Acaso no ves de forma clara y evidente en el decisivo Gran Corán al verdadero objetivo de nuestra creación? ¿Acaso es otro objetivo más que adorar al placer de la complacencia de Dios el glorificado? Ya que este es un placer más grandioso que el placer deleitante del paraíso. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 72. Y es el placer sobre el que se os preguntará el día de la resurrección, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 108. Y hemos aclarado el placer de la complacencia sobre el cual se le preguntará el día del juicio final, que es el mismo objetivo que está detrás de la creación de los genios y los humanos, que consiste en adorar al placer de la complacencia de Dios sobre ellos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 56. Pregunta número 5. ¿Cuál es la forma correcta de meditar en el Corán? ¿Y cuál es la manera correcta de contemplar en la creación de los cielos y la tierra? Respuesta número 5. Dios Todopoderoso dijo: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 29. La meditación no es pasar por alto el Corán inactivando tu cerebro y negando lo que desconoces, sino consiste en pedirle a Dios que te enseñe la interpretación de cada letra que contiene y facilitarte la contemplación y el pensamiento. Y si pasan minutos y tú sin entender la interpretación de algún versículo, pasa a otra cosa y espera a que Dios te enseñe su verdadera interpretación. Puede que venga otro versículo que te lo aclare y te lo explique al detalle, o que Dios te haga recordar la interpretación en otro versículo de otra sura. Lo importante es tener cuidado y temer a Dios por decir sobre Él lo que no sabes. Y luego Dios te enseñará, como ya os habíamos enseñado antes, acerca del temor a Dios a la hora de adquirir conocimiento y no decir nunca acerca de Dios lo que no sabes, y entonces Dios te enseñará. De acuerdo con su promesa hecha a vosotros con la verdad,
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte final del versículo 282. En cuanto a la contemplación en el reino de los cielos y la tierra, observa cómo Dios elevó los cielos y observa la luna y el sol. Los encontrarás suspendidos navegando en el espacio. ¿Quién es el que los sujeta y evita que los cielos y la tierra se desplomen? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 30, versículo 8. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 50, versículo 6. Dijo Dios Todopoderoso: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 67. Dijo Dios Todopoderoso: قل انظروا ماذا في السماوات صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, parte inicial del versículo 101. Y dijo Dios Todopoderoso: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, parte inicial del versículo 101. Dijo Dios Todopoderoso: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 185. Dijo Dios Todopoderoso: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 191. Y dijo Dios Todopoderoso: والسماء ذات الحبك صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 7. Y dijo Dios Todopoderoso: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículo 41. Y dijo Dios Todopoderoso: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículos del 17 al 20. Entonces te preguntarás: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo? Y entonces no encontrarás la respuesta, sino caerte postrado ante Dios, llorando por temor al Creador, por haber reconocido la verdad y por el temor al ajuste de cuentas que vendrá después de nuestra muerte. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم.
Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 190 al 191. Así llegarás a conocer la grandeza de Dios, el Creador, y te fascinará su grandeza. Glorificado sea su nombre. Cuán grandioso en su esencia y poder. Luego su temor invadirá tu corazón con lo que fue revelado de la verdad en el Gran Corán, en confirmación de lo que está delante de ti, del reino de los cielos y la tierra. Y luego recordarás las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 59, versículo 21. Y dijo Dios Todopoderoso: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículo 83. Pregunta 6. Cuando Dios habló sobre el paraíso, nos informó de que hay en ella palacios, árboles, frutas y hermosas hur de ojos claros. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿O es que somos como animales de rebaño que solo queremos comer, beber y vestirnos bien mientras estamos en el paraíso? Respuesta 6. En cuanto a esta pregunta, ya te hemos respondido antes acerca de la razón y la sabiduría detrás de la creación de los genios y los humanos. Y esto no es para que Dios nos dé entrada a su paraíso y hacernos disfrutar de las hermosas hur de ojos claros. Más bien, Dios creó el paraíso y las hermosas hur de ojos claros y todo lo que hay en el paraíso para nosotros, ya que fuimos creados con un propósito en el ser de Dios, que es adorar. El placer de la complacencia de Dios en sí mismo sobre sus siervos. Y hemos demostrado que es un placer más grandioso que el placer deleitante de la vida mundanal y el placer del paraíso en el más allá. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 72. Finalmente la pregunta 7. Esta es una pregunta que te concierne a ti, estimado Señor. ¿Es el imán al-Mahdi un mensajero del castigo de Dios? Es decir, que viene a castigar a los incrédulos y a los tiranos? ¿O es un mensajero de misericordia que viene a difundir la paz y la misericordia? ¿Hay algún versículo del Corán sobre el Mahdi que confirme el hadiz del mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él? Respuesta 7. Mi querido hermano, que quiere guiarse por el camino recto, debe saber con certeza que el imán al-Mahdi es una parte de la misericordia de Dios, que abarca todas las cosas, excepto aquel que rechaza la misericordia de su Señor, después de quedarle claro la verdad procedente de su Señor,
Y si no fuera una misericordia de Dios, entonces, ¿por qué Él llenará la tierra de justicia y seguridad, tal como estuvo llena antes de injusticia y tiranía? Más bien, atemoriza a la gente con el gran Corán. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 50, versículo 45. De hecho, el Imán al-Mahdi, Dios guiará mediante él a todos los mundos, excepto aquellos que sabían con certeza que él es el verdadero Imán al-Mahdi esperado, procedente de su Señor, y luego se alejaron de él después de saber que es la verdad procedente de su Señor. A esos Dios no les dará con el Mahdi esperado, más reis al suyo propio y más extravío a su propio extravío, de entre aquellos que vuelven a cometer lo que Dios les ha prohibido, pero Dios guiará a través de él a todas las naciones de entre las demás criaturas, ya sean caminantes o voladoras. Más bien es de la misericordia de Dios que lo abarca todo, desde la baoda viral a todas las criaturas que están por encima de ella en tamaño, para cumplir el objetivo más grandioso, que consiste en la complacencia de Dios en sí mismo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 26 al 28. Ahora puedes pararte a pensar en quién es este que a través del cual Dios prometió guiar a mucha gente, excepto los demonios humanos que luchan contra Dios y su mensajero, y conocen al mensajero de Dios, Mohammed, como conocen a sus hijos, pero odian la verdad. Aquellos odian el placer de la complacencia de Dios y el encuentro con Él. Por eso Él los aborreció e hizo caer su ira sobre ellos. Y esto no significa que están privados de la misericordia de Dios. Dios no lo quiera, ya que si llegan a creer y seguir la verdad procedente de su Señor, encontrarían a Dios indulgente y misericordioso. Pero desgraciadamente se desesperaron de la misericordia de Dios, del mismo modo que los incrédulos están desesperados de la resurrección de los muertos, que yacen en las tumbas. De hecho, Dios no fue injusto con ellos, pero ellos lo fueron en contra de sí mismos. De la misma manera, el mensajero de Dios, Mohammed, a quien Dios envió como misericordia a los mundos, excepto aquellos que rechazan la misericordia de Dios y no siguen la verdad. De hecho, el Imán al-Mahdi esperado camina sobre los mismos pasos de mi abuelo, mi amado y mi modelo a seguir, el mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia.
y llamo a Dios con la misma perspicacia procedente de mi Señor, que es en sí misma la misma perspicacia del mensajero de Dios, Mohammed, el sello de los profetas y mensajeros. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. El mismo número de los segundos, desde el inicio de la existencia hasta el último día. El imán al-Mahdi esperado es el sello de todos los califas de Dios. Llamo a la gente a la paz y a la hermandad, ya que todos ellos son hermanos descendientes de un solo hombre y de una sola madre, y son Adán y Eva. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, y los llamo a adorar únicamente a Dios, sin asociarle absolutamente nada. Y quien asocia algo con Dios, sus obras serán nulas, y Dios no aceptará nada de él. De hecho, a Dios pertenece la religión pura, e invito a todos los mundos a ser hermanos en la religión de Dios. Todos nosotros, pero desafortunadamente, encontré gente ignorante, maldiciéndome de forma injusta. Que venga alguien a decirme si los he llamado a la mentira y que lo demuestren si son veraces. ¿Cómo pueden maldecir a quienes les ordenan hacer el bien y les prohíben hacer el mal? ¿Es que no van a temer a Dios? Oh Dios, perdónalos porque no saben que soy el verdadero imán al-Mahdi. Oh mi querido hermano, veo que quieres más aclaraciones del Corán sobre el imán al-Mahdi. Y como saben muy bien que el sello de los profetas y mensajeros, el mensajero de Dios, Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Entonces, ¿quién es el poseedor de todo el conocimiento del libro que Dios escribió como un testigo sobre los mundos el día de la resurrección? Ese es el imán al-Mahdi esperado. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 43. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, y alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.